Buenas noches, me da muchísimo gusto presentar en Plan B este libro, esta novela gráfica que con muchísimo esfuerzo y gran profesionalismo prepararon Andalucía, coordinadora del proyecto, creadora del proyecto, con Anaí Galaviz y Marco Parra. Es una obra sin precedentes porque es el único estudio o el único tratado, por decirlo de alguna manera, que está realizado con ilustración y documenta ampliamente el trabajo como periodista de Andalucía. Vamos a dejarles la palabra a los protagonistas. Tenemos un espacio de media hora en el que los ponentes comentarán con ustedes algunas minucias de este trabajo, después una sesión de preguntas-respuestas para que después en 10 minutos podamos, los que gusten, comprar el libro y con todo gusto se los firmarán Andalucía, Anaí y Marco. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos y todos por venir, aunque es un poco tarde en el cierre casi de la feria. Y bueno, voy yo a empezar con leer un poco de prólogo que explica un poco por qué quise yo hacer un libro, una novela gráfica sobre el caso de Ayotzinapa. Durante la presentación del primer avance de este libro, un señor nos preguntó por qué no habíamos dibujado a los estudiantes de Ayotzinapa y a las familias de los 43 desaparecidos como superhéroes. Yo le respondí que sí, lo habíamos hecho, que en la historia aparecían retratados como superhéroes, solo que eran héroes verdaderos y no por carecer de capas ni ser capaces de volar significaba que no lo fueran. Vivos se los llevaron buscando los 43 de Ayotzinapa, no es el típico cómic de fantasía. En sus páginas se cuenta una historia trágica y surreal, donde la realidad supera dolorosamente a la ficción. El libro narra la historia de los estudiantes que tuvieron que esquivar las balas de los múltiples ataques de las fuerzas de seguridad mexicanas y, en un acto indignante que marca con sangre la historia de México contemporánea, como 43 seres humanos desaparecieron de un momento a otro, derribando en el sufrimiento, la rabia e inconformidad de los padres y las madres, quienes a partir de esta noche fatal iniciaron su recorrido en este país en busca de sus hijos, cavando más allá de la tierra, en los anales del olvido, ante la impunidad lacerante del gobierno mexicano que insiste en decirles que sus hijos fueron reducidos a cenizas. Estas familias sí poseen superpoderes, poderes reales, uno en específico al que nombramos Matapatia, el poder de tocar las fibras de una nación que estaba rendida a su condición escalofriante de violencia diaria, para decir, a raíz de la desaparición de estos jóvenes, de forma solidaria en todos los estratos de la sociedad, ya basta. Lo que pasó con sus hijos fue la gota que derramó el vaso. Siguiendo su ejemplo, la gente dejó de ser apática, salió a las calles a marchar, a colgar mantas en las escuelas preguntando, ¿dónde están?, a organizar conciertos y obras de teatro para exigir la presentación con vida de los estudiantes, a pintar murales con los rostros de los desaparecidos y escribir en ellos y en las bardas la demanda de presentación de los estudiantes, incluso a interrumpir eventos oficiales con el grito, vivos los queremos. Entonces, este proyecto, bueno, vamos a hacer versión breve aquí y pueden ver ya las imágenes del libro atrás, de que yo soy periodista independiente y yo originalmente soy de Estados Unidos, de Nueva York, pero llevo ya 10 años viviendo y trabajando en México. Y yo ya había trabajado temas de Ayotzinapa cuando asesinaron 2 estudiantes en 2011. Yo ya había ido a reportar desde la escuela. Entonces, cuando ya pasó la desaparición masiva, desde el momento que yo me enteré, yo empecé a hacer reportajes, la mayoría para medios internacionales, para Vice, BBC, muchos otros, pero que Al Jazeera y otros. Pero yo en un momento sentí que ni un reportaje que yo hacía realmente alcanzaba a contar la historia completa. Yo fui a vivir en la escuela, entonces pasé por meses, 24 horas con las familias y con los estudiantes y con los sobrevivientes, y me impactó mucho
tanto la angustia que sentía las familias. Y hay una cancha en Ayotzinapa que era como una sala de espera y de dolor de las familias que no tenían nada de noticias de sus hijos, y diario ellos decían, yo no puedo dormir porque yo no sé que mi hijo está durmiendo, yo no puedo comer porque yo no sé que mi hijo está comiendo. Y poco a poco vimos como ellos agarraron pues la fuerza y la valentía a salir a marchar en Guerrero y luego aquí en la ciudad y luego en todo el país y en el mundo. Y que eso es un poco que mencioné, ¿no? Como que ellos sí son, para mí sí son superhéroes y me inspiraron mucho. Entonces, un amigo me preguntó qué era mi proyecto y yo le explicaba, bueno, estoy trabajando aquí, aquí, él, no, esos son los medios para quienes tú trabajas, pero no es tu proyecto. Y ya yo dije, bueno, ya están haciendo documentales, ya están escribiendo muchos libros, ya todas esas cosas ya están agotados. Y fue un día que yo vi como un tweet sobre una novela gráfica sobre un conflicto en África, que hoy en día me gustaría encontrar ese tweet para saber qué era, y me ocurrió la idea. Yo antes en Estados Unidos había leído mucha novela gráfica periodística de Joe Sacco, de Marjane Satrapi, de Maus y muchos otros, pero no me había ocurrido la idea hasta ese momento. Y eso fue en inicios de 2015 y aquí en 2020 ya tenemos un libro. Entonces es un proceso de novela gráfica, es muy, muy larga y yo nunca imaginé que íbamos a tardar más de 5 años para hacerlo, pero también yo nunca imaginé que iba a pasar 5 años y que no íbamos a tener nada de respuestas sobre los 43 desaparecidos, ¿no? Entonces ya poco a poco empecé a buscar ilustradores y bueno, yo dibujo, pero no como el nivel de estos dos al lado a mí. Entonces ya en un inicio tuvimos un primer equipo y luego Anaí se integró y ya después Marco se integró. Y fue, o sea, muchos detalles de que uno nunca imagina por ejemplo, en el libro hay una imagen el libro cuenta el primer año de la desaparición y cuenta las historias desde 5 perspectivas. Una mamá, María de Jesús Latempa, que desaparecieron su hijo José Eduardo, un papá, don Margarito Guerrero, que desaparecieron su hijo Josivani, y Uriel Solís y Ernesto Guerrero, 2 sobrevivientes, y bueno, la quinta personaje soy yo, como la periodista contando esa historia. Y ver cómo contarlo desde esas 5 perspectivas y ver cómo más los 4, yo era así, mínimo, pero cómo ellos vivieron este primer año y todo, que desde los ataques hasta toda la tortura emocional del gobierno, de decir que sus hijos fueron reducidos a cenizas, de seguir mintiendo, de no decirles las cosas antes que salieron en las televisiones, y también el proceso del grupo de expertos internacionales que vinieron a realmente investigar el caso y ver qué realmente fue que había pasado. Y un detalle que es en el ataque había en Iguala algunos periodistas que fueron los primeros a recibir mensajes que eso estaba pasando, y yo quería tener exactamente qué era el mensaje que recibió, ¿no? Entonces un periodista en Iguala, yo después de un rato pude conseguir su contacto y él me mandó todos los mensajes exactos como él lo recibió. Él recibió una foto de un camión y un charco de sangre, ¿no? Y un mensaje que decía, está de la chingada, jálate. Y él se fue, y él fue uno de los primeros a llegar ahí. Entonces, este libro es casi 200 páginas y eso es una imagen chiquititito en una página, y me tardé más de un mes solo conseguir esa imagen. Entonces ya pueden entender por qué tardamos tantos años en hacerlo. Y una cosa muy bonita, desde que nosotros hemos presentado el libro, tuvimos la oportunidad y gusto de presentarlo en la escuela hace 15 días, y bueno, la primera cosa que hacen las familias cuando lo abren es buscan su hijo, es la primera cosa, y ya luego empiezan a ver todos los dibujos. Y Minerva Bello, que es una de las mamás del pueblo de Omiapa,
ella me decía, cuando hicimos un primer copia en manera autónoma, autogestiva, y entregamos eso hace años a todas las familias, y ella me dijo, yo no puedo entender los otros libros, pero yo puedo entender tuya, porque ella no había pasado la secundaria, pero los dibujos la ayudaba a entenderlo. Y también que fuimos recién y vimos que muchos niños les gustan leer el libro, y una piensa, un niño quizás no debe leer un libro así, pero ese mismo niño tiene familiares desaparecidos, ese mismo niño está saliendo de la escuela cuando hay una balacera. Entonces, si esos niños tienen que vivir esta violencia, también tiene sentido que pueden leer algo que les ayuda a entender qué está pasando. Ahora sí lo paso, que estamos poco tiempo. ¿Quién más? Bueno, hola a todos, gracias por venir. Yo quiero hablarles, aprovechando el tiempo al máximo, sobre un poco el proceso que llevamos durante el trabajo para elaborar este proyecto, pero además para dejar más o menos claro qué es una novela gráfica periodística. En este caso, a diferencia de otros cómics que hayan tenido la oportunidad de leer o ojear, cuenta historias no ficcionales desde el punto de vista de los protagonistas reales de las historias. Entonces, en ese sentido, no podemos nosotros meter nada que no haya ocurrido. Esa es una de las cualidades de este género en la narrativa gráfica, que une lo mejor de dos mundos, por así decirlo: el periodismo, la narrativa gráfica y también la literatura, sería un tercero. Del cómic recogemos las imágenes en secuencia, la forma en la que transmitimos los diálogos a través de globos. De la literatura tomamos la estructura narrativa de la novela, es decir, el principio, desarrollo y desenlace, y del periodismo, la investigación a partir de los testimonios recogidos por Andalucía durante esos primeros meses. Y entonces, así es como empezamos el proceso, trabajando a partir de todo ese acervo de información. Trabajamos en los borradores, tratamos de definir a partir de la estructura narrativa cómo se va a contar y cómo se van a organizar los acontecimientos, porque la principal intención de este proyecto es hacer que las personas que no se han enterado de lo ocurrido, las personas que más o menos saben lo que ocurrió y los que están por enterarse, puedan hacerlo de la mejor manera posible. Después de tener los borradores y las páginas, pasamos al trabajo en lápiz, porque nosotros vemos el proyecto ya terminado, pero detrás hay un gran equipo de trabajo del que Anaí les puede hablar, en donde se delegan todas las tareas, porque para poder trabajar un proyecto así no podríamos hacerlo solos. Bueno, ya han pasado varias imágenes, han podido ver más o menos cómo funciona. Y bueno, una de las principales cualidades de la historia es que Andalucía, desde mi punto de vista, encontró la perspectiva correcta a través de la cual se debía contar esta historia, que es la de los padres, la de los protagonistas, como les decía, reales de la historia, de los hechos: los padres, los hermanos, la familia, los amigos. Muchos de los chicos que estuvieron involucrados en este acontecimiento tienen mi edad y tenían mi edad cuando ocurrió. Somos congeneracionales y tuve la oportunidad de conocerlos también en la normal, junto con Andalucía y Anaí, y hay una forma diferente de ver la vida. La situación fuera de la ciudad, desde mi punto de vista, es muy diferente, y al mismo tiempo este tipo de proyectos que rescatan esas historias, las historias que deben ser contadas, dejando un poco de lado la ficción, son las que ayudan a que nosotros nos enteremos y se transmite el mensaje, ¿no? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Sí, bueno, voy a hablar muy rápido del proceso, que algunos de ustedes deben de conocerlos y pues otros para nada, ¿no? Nosotros nos tardamos 5 años porque queríamos que no nada más la información fuera fidedigna en cuanto a las entrevistas que tenía Andalucía, sino que la manera de contarlos con los dibujos y con toda la estructura narrativa de una novela gráfica estuviera bien planteada, ¿no?
Y esto fue una preocupación que nos llevó a muchos problemas pequeños y que creo que hacen que surjan reflexiones muy profundas, como pues en un inicio que fue como casi 2 meses entender la escena de la calle Juan N. Álvarez, en donde desaparecen unos de los estudiantes, que en ese entonces no había investigaciones más que de libros y algunos que otros videos, y que nosotros queríamos de la mejor manera contar hasta el más mínimo detalle y poder estar yendo a Andalucía al lugar a tomar fotos y reconstruir qué casa está al lado de qué casa, ¿no? Qué patrullas habían llegado, cuántas cabinas tenían, o no tenían cabinas, cómo iban vestidos los policías, si había militares, si iban de militares o iban de civiles. Pues nos tardamos mucho tiempo y casi al final, no, de hecho ya al final, cuando ya teníamos planteada nosotras nuestra imagen, salió esta exposición del MUAC de arquitectura forense, donde hacían una recreación con un render súper bien de todo y nos lo explicaban todo muy, muy bonito y muy fácil. Y pues nos dimos cuenta que había sido un proceso muy largo, pero que gracias a ese proceso, que ahora parecía muy fácil porque lo pudimos haber copiado del render, no hubiéramos podido entender muchas de las cosas, ¿no?, que pasaron en el caso. Y creo que como creadores, tanto Andalucía, Marco y yo, tuvimos la oportunidad a través de este trabajo exhaustivo con las imágenes de poder entender mejor el suceso y de empatizar también, ¿no?, con los padres, con los estudiantes sobrevivientes e incluso con los estudiantes desaparecidos. Ahora que fuimos a la Normal hace 15 días, sí les comentábamos a ellos que de pronto sentimos que los conocemos muy bien porque los estuvimos estudiando muy bien, ¿no?, a lo mejor a nivel dibujo, y pareciera que es algo poco importante, pero en poder plasmar una expresión de dolor, de tristeza, de desconfianza, de susto, de alegría, termina siendo que pues en ese estudio de la imagen de un personaje puedas adentrarte más también a su psicología, ¿no?, y empatizar. Y creo que eso es una de las cosas más importantes de esta novela, que nos puede permitir empatizar mucho más con el caso, ¿no?, porque podemos haber muchas personas que somos conscientes de que evidentemente los estudiantes no tuvieron la culpa y han sido pues un daño colateral dentro de la violencia que hay en México con el gobierno y el narcotráfico, pero hay mucha gente que no piensa así, ¿no?, hay mucha gente que de hecho cree que se lo merecían. Hay mucha gente que todavía de pronto dice que las personas que murieron en el 68 se lo merecían, ¿no? Y para que nosotros podamos desarrollarnos más como comunidad, creo que necesitamos empezar a generar más empatía. Y creo que estos proyectos lo pueden lograr. Y nosotros como creadores tenemos la obligación de hacerlo posible, ¿no?, desde nuestras habilidades y desde nuestras trincheras. Y bueno, la otra reflexión que ahora ya se me fue un poco, que era, a ver, déjenme ver, bueno, era sobre, se fue, se fue, ¿cómo? Ah. Sí, bueno, lo que yo quería comentar es un poco sobre las líneas narrativas que se desarrollan en la novela, además de la que ya les comentaba, que es la de los padres, la de los familiares y las personas directamente afectadas por esto. También está la de las autoridades y su intento por vender, ocultar, encubrir todo lo que pasó en ese momento y la forma en la que lo hicieron. Por eso lo decía. Parece gracioso, pero incluso ahorita, después de 5 años, no es tanto tiempo, hay personas que no tienen claro cómo fue, por eso se dividen las opiniones, por eso la especulación quizás, por eso las dudas. Si le diéramos este tipo de proyectos a jóvenes, por ejemplo, podríamos despertar el interés, sí, pensamiento crítico, pero también en todo tipo de personas. O sea, es que, como lo decías, cualquier persona que incluso no haya leído nada de historieta hasta ahora, se va a sentir identificada y va a poder leerlo fácilmente, porque esa es una de las virtudes de la narrativa gráfica, el contar historias a través de imágenes, tratando de medir todo eso que les decía, los textos, pero bueno,
es el propósito, transmitir mensajes. Anaí también elabora fanzines, que es otro punto de vista sobre la narrativa gráfica que tiene otro objetivo, que puede ser la divulgación más personal, de mano en mano, no en una producción industrial, pero creo que este tipo de proyectos son los que más se necesitan en este momento para transmitir la información. Y desafortunadamente, la industria editorial en México, que se dedicaba a la publicación originalmente de narrativa gráfica, de historietas, desapareció. Por las razones que hayan sido, esa industria colapsó y hasta ahora he estado observando que hay un interés por parte de muchas personas en este momento de retomar la lectura y la difusión de este tipo de contenidos. Compañeros de mi generación que ahora mismo están trabajando, las editoriales y la oferta y el catálogo de historias cada vez se está ampliando. Entonces, quiero creer que este es un proyecto más de los que vienen por parte de nosotros. Ya me acordé cuál era la otra. La otra cosa que pasó, bueno, en el proceso de la creación de imágenes, que es más de lo que hablamos siempre Marco y yo, hubo un momento muy difícil en donde no sabíamos cómo representar la muerte de Julio César Mondragón, ¿no? que murió desollado, y nos dimos cuenta que estamos también muy acostumbrados a absorber la violencia de una manera muy, muy fácil, ¿no? Es como una cotidianidad, y esa cotidianidad la da pues el exceso de violencia que de pronto vemos en los periódicos, en la televisión, y dentro de ese exceso nosotros decíamos, bueno, pues la gente ya está acostumbrada, como decía Andalucía, los niños ya ven esto porque lo viven, pero qué tanto tenemos que seguirlo promoviendo, ¿no? O sea, qué tanto también tenemos que responsabilizarnos por las imágenes que estamos haciendo y cuidar que en algún momento siempre estén bien pensadas, ¿no? Y que entendamos que van a llegar a un público. Entonces, bueno, al final lo resolvimos creo que de la manera más respetuosa posible. Si ven el libro lo van a notar, pero sí creo que es una reflexión que es súper importante, sobre todo para los que se dedican a la creación de imágenes o a la información, ¿no? Y tal vez ni siquiera solo para esas personas, sino todos, qué tanto nos responsabilizamos sobre la información que estamos compartiendo en nuestras redes sociales, sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Sobre qué opiniones de pronto generamos y esas opiniones qué tanto fundamento tienen con la realidad, ¿no? Y creo que esa es otra de las cosas que es muy importante resaltar de la novela y que a mí me gusta y que fue uno de los motivos por los que me metí a este proyecto, que es eso, o sea, responsabilizarnos sobre la información y tener memoria siempre, ¿no? Siempre, siempre. Y entender que también la memoria no nada más está ya en las redes digitales, sino que la memoria también siempre va a estar en los objetos y en los libros, en el caso de los que nos gustan mucho los libros. Ahora tenemos como 5 minutos para preguntas, entonces no, pero ok, para el tiempo, para no, porque es la firma de libros es adentro, sí, no, entonces sí es 5, entonces sí, bueno, pido que sean breves con sus preguntas como está ocurriendo el tiempo y que vamos a tomar 3 preguntas a la vez y ya respondemos, bueno, sí hay 3 preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. A ustedes como personas, como seres humanos, ¿qué les deja haber hecho este libro? ¿Hay otra pregunta? Gracias. Comentaste que el libro bien podría ser también leído, visto por niños. ¿A qué te refieres por niños? ¿A adolescentes, jóvenes? ¿Qué edad considerarías tú? ¿Y por qué dices? Yo entiendo que deben de conocer la circunstancia, pero es algo muy fuerte esta situación como para que un niño, no sé, de 4º año pudiera conocerlo. ¿Tú lo consideras así? ¿Y por qué? Gracias. Okay. ¿Alguien más? Mi pregunta sería más volcada
¿cómo se desligarían del proceso de exotización de una tragedia volcada al mercado? ¿A qué me refiero? O sea, es una viñeta, es una narración gráfica, obviamente, pero ¿cómo se desligarían de ese peso moral, sabes? ¿Tú entendiste la pregunta? Sí, ok, bueno, ella va a responder. Bueno, respondo primero a lo de los niños. O sea, cuando yo mencioné que yo fui a vivir en Ayotzinapa, en un momento también una familia me adoptó, que eran maestros en Ayotzinapa, y fui a vivir con ellos. Y una vez en Tixla, que es el pueblo donde está Ayotzinapa en Guerrero, había una balacera en el mercado, en el centro. Y yo llamé a la familia para ver cómo están, y que es como mi hermanita que tiene 10 años, yo pregunté por ella, ¿no? Y la mamá dice, vale, pues está bien, la criamos fuerte. O sea, la criamos fuerte para que no se espante en una balacera, ¿no? Entonces, cuando yo entregué el libro a esa familia, le entregué a ella por su cumpleaños. Bueno, ahora sí tiene 12, ¿no? Pero yo no creo que es la audiencia ideal, es un niño de 10 años ni 12, pero yo creo que sí son niños que sí viven estas situaciones tan violentas que sí está bien que estos niños lo lean, ¿no? O sea, yo pienso, yo soy de Estados Unidos, ¿no? Mis sobrinos, o sea, ni mis primos nunca permitirían ellos tocar este libro por 10 años más, ¿no? O sea, porque es muy lejana de su realidad, pero yo siento cuando sí es su realidad que sí tiene mucho valor leerlo, ¿no? Entonces, desde que Anayeli, que es uno de los personajes del libro, que es una hermana de uno de los 43, Giovanni, y sus hijos, que son sus tíos, ella me dijo que sus hijos, que uno tiene 8 años, le gustó mucho, pero que en un momento ya no quería leerlo porque le hizo llorar, porque es su tío, ¿no? Pero, bueno, yo creo que depende, ¿no? Pero y, a ver, ¿cuál fue la primera? Bueno, que me queda, ¿no? O sea, en un momento, bueno, yo tengo que agradecer a Marco y Anaí que ellos llevaron a cabo ese proyecto conmigo en el final, porque fue mucho, mucho, mucho trabajo. También está Yaja y otras personas que participaron en Yazbek y otros que participaron en el libro, pero sí fue muy duro, ¿no? Y en un momento un ilustrador había salido otro y alguien me preguntó, ¿y tú qué haces con los ilustradores, no? ¿Qué les haces? Y yo, no es que yo le hago, o sea, yo les hago algo, es porque es un tema tan duro donde estás pensando en como violencia extrema todo el tiempo, ¿no? Y estás pensando, o sea, escuchando cómo fueron atacados 10 veces en una noche, ¿no? O sea, no fue un ataque, fue 10 ataques, ¿no? Entonces, creo que también una cosa que yo, cuando estaba viajando con las familias, había una canción, retratamos mucho como el soundtrack también de Guerrero en ese momento, y hay una canción con la que cierre el libro que es sobre los 43. Y yo me acuerdo que había un papá que apenas le entregamos el libro hace 15 días y él tiene 2 hijos desaparecidos. Es un papá que nunca hablaba y él es como muy, muy humilde y yo sí solo me acordaba en la caravana, siempre estaba escuchando esta canción y yo intentaba cantarlo y canto horrible. Entonces el papá empezó a sonreír y yo dije, yo nunca he visto a este papá sonreír. Entonces creo que para mí, en un parte, como periodista, que se enfoca en ese tipo de violencia, porque yo no solo trabajo Ayotzinapa, trabajo casos de feminicidio, inmigración, o sea, muchos casos parecidos y cosas muy dolorosas. También yo me quedo con cómo podemos nosotros como periodistas acompañarles y que las familias sí han sido muy agradecidos con el libro, ¿no? Entonces, cuando María de Jesús Tlatempa, ella vino a nuestra primera presentación en diciembre y tanto ella y Ernesto, uno de los sobrevivientes, dijeron, nosotros no queremos leer los libros que nos dan, pero yo vi desde el momento que los recogí de la estación de Tasqueña hasta la presentación, cuando estaban aquí, estaba María de Jesús enfrente de la audiencia y seguía leyendo el libro, ¿no? Porque realmente les impactó. Entonces, bueno, creo que como la otra que me deja, o sea, sí es muy
alguien me dijo, ay, el día que te entregue el libro vas a estar tan feliz. Y yo, no, el día que me entreguen el libro voy a estar muy triste porque yo tengo un libro y que tienen estas familias, tienen todavía la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos, ¿no? Y la única esperanza que tenemos ahora es que está abierto el caso, ¿no? Que no le dieron, querían dar de carpetazo, pero que aún están investigándolo, ¿no? Pero sí es, o sea, no me quedo así de… A veces uno puede sentir raro, aquí estoy presentando en el Palacio y aquí estoy en una entrevista y así como que yo estuviera feliz, y sí estoy feliz que tengo un libro que lucha contra el olvido, ¿no? Pero no estoy feliz del caso y que mañana 43 estudiantes pueden desaparecer. O sea, nada ha cambiado en este país, ¿no? Y puede seguir pasando. Bueno, sobre la primera, ¿con qué me quedo? Pues me quedo sobre todo con una experiencia en donde me doy cuenta, como les decía, de la necesidad que tenemos de contar estas cosas y también de pues la responsabilidad que podemos empezar a adquirir los artistas visuales para generar desde nuestra trinchera algún cambio, ¿no? Aunque sea desde la información, ¿no? Y con mucha tristeza y pues sí, fue un proyecto muy difícil, efectivamente aguantar de pronto ver tanto puede ser muy duro. Y pensando como en la siguiente pregunta, creo que también tenemos que entender que es una realidad de la que no nos podemos despegar y que los niños, y yo podría pensar en cualquier niño que le interese empezar a verlo, también tienen la capacidad de entenderlo, ¿no? Nos gusta pensar que los adultos somos seres que con mayor madurez en muchos aspectos, pero todos tenemos la capacidad de la empatía desde que nacemos y si tú enfocas bien la información, siempre va a ser un aliado, no va a ser algo malo, ¿no? Entonces, si de pronto hay tantos problemas de violencia, creo que es porque callamos muchas cosas porque creemos que las tenemos que callar hasta que llega una edad. Y yo digo, ¿cuál es esa edad? A mí me sigue afectando igual, ¿no? Y tengo casi 30 años, entonces creo que no tiene que haber como una edad. Y bueno, respondiendo a la tercera pregunta, pues es que creo que nunca ha sido nuestra intención desvincularnos como moralmente ni éticamente. A mí la moral me remite automáticamente a la religión, entonces como que la separo, pero la ética se me hace muy importante, creo que es con lo que debemos de vivir todo ser humano. Y creo que pues más bien es un pretexto para podernos vincular de una mejor manera. Yo sí quiero ir a trabajar a la comunidad de Guerrero con el arte para ayudar de alguna manera desde la cultura, ¿no? Yo sí quiero que esto siga teniendo difusión, porque sí es una realidad que a partir de que volvió a salir el libro, los noticieros, o por lo menos los que nos entrevistaron, ya daban otra vez una noticia sobre Ayotzinapa y revivían el caso para la comunidad, ¿no? Y tal vez de alguna manera al revivirlo para la comunidad también se revive para el gobierno y para que se sientan presionados de dar una solución. Entonces creo que más que desvincularnos es vincularnos lo más que se pueda desde donde también podemos vincularnos, ¿no? Porque tampoco nos podemos ir a ser activistas de algo que no corresponde con nosotros, ¿no? Sí, bueno, solamente que como personas que nos dedicamos a narrar historias tenemos que ser muy conscientes del tipo de cosas que contamos, porque podemos contar más de lo que ya hay y hay mucho de lo que no hay todavía. Esto puede hacer que la gente se motive para tratar de cambiar un poco de lo que ahorita existe. Desde mi punto de vista, a veces la ficción comete ese error de no criticar o no proponer algo más allá del entretenimiento, pero al mismo tiempo lo veo como una labor de las personas que se dedican a contar historias o a los artistas en general con la sociedad, porque siempre ha estado de la mano, siempre se ha llevado así, y el periodismo, la narrativa gráfica no son excepciones. Lo mismo ocurre con el cine, lo mismo ocurre con el arte principalmente, ¿no? Todo en general, todo lo que tiene que ver con arte. Bueno, con eso cerramos y pues les invitamos a pasar a comprar su libro y que también aquí se puede ver las redes sociales y que vamos a seguir haciendo
presentaciones. Ayer me encontré un profesor que ya es parte de su programa de estudios de periodismo en la Universidad de Toluca, entonces también nos agrada mucho poder compartirlo con estudiantes y que con muchos lugares, entonces también nos pueden contactar para que vayamos para hacer una presentación ahí y muchas gracias. Muchas gracias a todos.